La programación de los próximos 60 minutos es una producción integral realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano. El principio de la década del 50 marca una etapa en la posguerra. Había concluido el conflicto en 1945, pero los problemas subsistían. La guerra de Corea. La guerra de Corea, que enfrenta de alguna manera a Rusia y a Estados Unidos a través del pueblo coreano dividido, con unas Naciones Unidas que estaban tratando de integrarse y con un proceso de descolonización en marcha, en Asia y en África. También el comienzo, ¿no?, de Khrushchev. La aparición de Khrushchev, que coincide de alguna manera con la aparición de presidentes norteamericanos que intentan enfrentarlo y detenerlo. Y es también... Es la época del macartismo también por parte de los Estados Unidos. Precisamente la época del macartismo en Estados Unidos se va a combinar con el aislamiento de España primero y después con una especie de reconocimiento a la importancia de España. Quizás en ese sentido fue una constante nuestra el apoyo a España y primero una especie de boicot a España y luego la vuelta de todos los embajadores que se habían ido, una situación casi inédita en la política europea y en la política mundial. Bueno, entonces lo vamos a ver, ahora con la división de Berlín. El 27 de noviembre de 1958, el gobierno soviético demandó que los tres aliados occidentales abandonasen el Berlín occidental. Esta isla terrestre ha sido hostilizada frecuentemente por el desprecio hacia las obligaciones morales y legales de los soviéticos. El acuerdo de 1945 dispuso claramente que Berlín sería ocupada por fuerzas de 4 naciones: Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se acordó conjuntamente que una autoridad interaliada, la Comandatura, dirigiría la administración de Berlín. Esta autoridad gubernamental afirmó que habría libertad de movimiento entre los 4 sectores de la ciudad. Durante los primeros meses de la ocupación, se llevó a cabo la elección, de acuerdo con el tratado, designada para unificar y preservar la nación alemana. Para garantizar que las elecciones fuesen libres, justas y honestas, se llevaron a cabo bajo la supervisión de los 4 poderes. Sin embargo, cuando los socialistas en vez de los comunistas ganaron la mayoría, las autoridades soviéticas rechazaron sus promesas de Potsdam e impidieron a los funcionarios electos tomar posesión de sus cargos. Agitadores comunistas hicieron destrozos en el ayuntamiento, mientras la policía soviética los contemplaba con agrado. El gobernador militar soviético, a pesar de sus previos acuerdos, abandonó el Consejo Aliado de Control. El comandante soviético también se retiró de la comandatura. Esto fue el final de control cuatripartita de Alemania. Fue un acto hostil y determinado de las autoridades soviéticas.
Entonces los comunistas levantaron sus barreras a la libertad. La Alemania Oriental y el Berlín Oriental fueron cerrados por severos controles soviéticos en sus líneas divisorias. Otra promesa de Potsdam rota por los soviéticos. Entretanto, aumentaron las provocaciones soviéticas. Una repentina orden requería órdenes y permisos individuales para transitar desde y hasta Berlín. Se impidió el tráfico ferrocarrilero y de carreteras. El servicio postal fue suspendido. Se interrumpió la energía eléctrica. Los oficiales soviéticos ordenaron el bloqueo total económico de los sectores occidentales. El atentado soviético para rendir al Berlín Occidental por hambre fracasó debido al histórico socorro aéreo, sostenido por 3 de los aliados occidentales. Durante casi un año, el Berlín Occidental fue suministrado de todas las necesidades para vivir a base de un sistema de remesas aéreas durante las 24 horas del día. Cerca de 2,5 millones de toneladas de alimentos, combustibles y otras necesidades esenciales llegaron por avión hasta la isla terrestre. Y nuevamente el valor e ingenio del pueblo berlinés occidental fueron plenamente demostrados. Berlín supo aguantar, no cedió. 5 años después del bloqueo de Berlín, hubo un levantamiento espontáneo y valiente el 17 de junio de 1953, en el que 5.000 trabajadores se rebelaron protestando contra las cuotas de labor impuestas por los dictadores comunistas. Este levantamiento fue brutalmente terminado por el poder militar soviético. El fílmico de la división de Berlín marca uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría. Sin embargo, la Argentina ya mantenía relaciones con la Unión Soviética desde 1946. Es cierto. Doctor Rapaport, ¿por qué no nos cuenta qué vínculos hubieron entre Argentina y la Unión Soviética desde la Revolución Rusa? Bueno, fueron vínculos más importantes de lo que se suele suponer. Sin duda, como ocurre con el resto de Latinoamérica, la Argentina corta relaciones con Rusia después de los acontecimientos de octubre de 1917. Pero posteriormente el gobierno soviético en especial busca reanudar contactos, especialmente en la esfera comercial. Y así es como en 1927 se instala en la Argentina una empresa comercial, la Yuyantorg, que establece una especie de cabecera de puente en Buenos Aires para el comercio entre la Unión Soviética y los países de América del Sur. El interés por el comercio, especialmente con la Argentina, es bastante marcado y hace que en esos años la Argentina se transforme en el principal partener comercial de la Unión Soviética, llegando a tener cerca del 50% del total del comercio de la URSS con los países de la región. Y ya en los años 50, ¿qué importancia tiene la Argentina para la Unión Soviética y qué tipo de lazos se anudan con el gobierno de Perón? Bueno, también en los años 50 la Argentina jugó un rol muy importante dentro de la política soviética en América Latina. En primer lugar, desde el punto de vista comercial, económico, uno de los primeros propósitos en el establecimiento de relaciones diplomáticas en junio de 1946. Debemos notar que solo 2 días después de la asunción de Perón a la presidencia, el 6 de junio de 1946 la Argentina reanuda relaciones diplomáticas. ¿Qué importancia tienen estas relaciones entre la Unión Soviética y la Argentina para la política peronista del tercer mundo? Bueno, sin duda que fue una palanca muy importante para Perón dentro de lo que él denominaba la política de tercera posición, porque permitía en alguna medida contrabalancear su política hacia los Estados Unidos, es decir, con un país con el que tiene relaciones en algunos momentos tumultuosas, a través de esta especie de relación con la Unión Soviética, que es el principal rival de Estados Unidos en el mundo, lo que permite de alguna manera obtener determinado tipo de concesiones, de mejoras en sus relaciones con los norteamericanos. Doctor Rapaport, nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Gracias.
without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Con las guerras de Corea y de Indochina, la lucha por la independencia de Argelia y la revolución egipcia, se consolida la descolonización de Asia y se inicia la de África. También se completaron los sistemas de alianzas de la posguerra, puesto que a la red de tratados establecidos por los Estados Unidos, la Unión Soviética opuso en 1955 el Pacto de Varsovia, que protocolizaba una alianza militar con los países de Europa Oriental. La carrera atómica se generalizó con la incorporación de Gran Bretaña al Club de las Potencias Nucleares. Los Estados Unidos trataron de llenar el vacío que dejaban las retiradas de Francia, Gran Bretaña y Holanda del mundo periférico. América Latina, sobre todo el Caribe, se consideraron zonas donde el predominio norteamericano era incontrastable. A pesar de todo, la Guerra Fría fue cediendo y comenzó a abrirse paso la idea de que el equilibrio de fuerzas imponía la necesidad de una coexistencia entre los sistemas antagónicos. Una suerte de empate que permitía a la humanidad gozar con cierta tranquilidad de los bienes que la ciencia y la técnica estaban produciendo por entonces. ¿Qué año inédito fue el 54 en la Argentina? Me refiero al conflicto de Perón con la Iglesia. Sí, realmente. Es decir, había muchos motivos para suponer la existencia de movimientos, de grupos que esperaban el final del gobierno peronista, los sectores culturales que estaban casi aislados. Recordemos a Imago Mundi, por ejemplo, claro, con la dirección de Romero. José Luis Romero, el Colegio Libre, la Revista Sur, muchos escritores de alguna manera refugiados en los suplementos literarios, como La Nación como también, La Nación. ¿No? Pero nadie suponía el sesgo que iba a tomar la vida política argentina en ese año 54. Por un lado, el gobierno que muestra una política diferente en materia de la explotación de nuestro petróleo. Y en medio de todos los desacuerdos y acuerdos, el conflicto con la Iglesia, que evidentemente obedeció no a simples razones electorales, sino que dio lugar al afloramiento de pasiones quizás guardadas durante años. Separó aún más a los argentinos. Separó a los argentinos, los dividió, o quizá creó un agrupamiento de argentinos, no ya por sus opiniones partidarias, sino por su posición religiosa y moral. Recordemos que muchos peronistas en ese momento se alejaron de Perón por la oposición de Perón a la Iglesia, ¿no? Por eso digo, ya no fue un problema de peronismo o de antiperonismo, fue un problema de lo nacional, donde se insertaba lo religioso o lo contrario a la tradición nacional. Claro. Eso creó una gran división en los argentinos y en todos los sectores de la vida nacional, más allá de que algunos hayan querido aprovecharlo especulando en su posición frente al gobierno. Pero el propio gobierno se mostró sin fuerzas después de haberse equivocado tan grandemente. En Buenos Aires, como en todas las ciudades del mundo, una casa no tiene importancia. Es solo una célula en un enorme organismo de cemento, acero y ladrillos. Hay miles, millones de casas, pero cuando una de ellas es nuestra casa, el asunto es muy diferente. Porque, ¿qué importancia tiene para Juan López el hogar de Juan López? Es una casa cualquiera, en un barrio como hay tantos. Pero aquí vive con su esposa y sus 2 hijos. Aquí está la inversión de su esfuerzo de años, el fruto de su vida laboriosa. Este es el resultado de las cuentas hechas y rehechas y vueltas otra vez a hacer. Los gastos calculados con justeza, los lujos retaseados, aquí están. Los placeres sencillos, los modestos ahorros y las duras privaciones se han trocado en el comedor, la alcoba para el matrimonio, con muebles que han ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo y que decoraron con sobriedad y buen gusto. El dormitorio del muchacho, el baño que tanto costó instalar y la cocina que han completado con el dinero del último aguinaldo. Hacia esta casa, hacia este hogar,
se dirigen todos los afanes de Juan López, y en él va atesorando recuerdos para los días que vendrán. La ciudad alberga a miles de hombres iguales a Juan López que viven idéntica felicidad, la de poseer un techo. Todos ellos trabajan esforzadamente en jornadas agotadoras. Sus vidas vibran al unísono con el ritmo vertiginoso de la metrópoli, pero cuando el día llega a su fin, buscan el descanso para el músculo y la paz para el alma en el seno del hogar, en la calma de la casa propia. Este derecho mínimo de la vivienda ha sido contemplado en la Argentina con tal amplitud que alcanza hasta los sectores sociales más humildes. Todos han sido beneficiados y así se edificaron tanto la elegante residencia del profesional como la modesta casita del obrero. Así se hicieron la ampliación para el muchacho, que se viene grande, y el monumental edificio de departamentos. El Banco Hipotecario Nacional ha dado crédito para edificación a más de 50.000 familias, y al esfuerzo privado para resolver la crisis de la vivienda se ha unido el poderoso impulso que el gobierno nacional ha impreso a su plan de construcción, que ha permitido resolver definitivamente ese problema de proyecciones mundiales. Y allí él, un ciudadano humilde de la Argentina, vive libremente con su familia, sin odios, sin rencores de clases o de razas, y trabaja para lograr su dicha, consciente de que lo aguarda un porvenir venturoso. Estamos con el doctor Ángel Centeno, con quien vamos a charlar sobre el problema que tuvo Perón durante su segundo gobierno con la Iglesia. ¿Cómo le va, doctor Centeno? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Señor Centeno, con el surgimiento del régimen peronista, la sociedad argentina se divide entre peronistas y antiperonistas. ¿Ocurre lo mismo dentro del clero? La división se dio no solamente entre los católicos en general y en el clero, sino también en el episcopado. Esto tiene una razón. El movimiento nacional justicialista, el movimiento peronista, como se llamaba en principio, era un movimiento que, sin entrar ahora en juzgar su doctrina, tenía una raíz cristiana y nacional que aparentemente los partidos clásicos liberales de la Argentina no tenían. Creo que esta es la razón por la que sí se dio una gran cantidad de gente que se adhirió y que llegó a votar al peronismo en las elecciones del 46. Doctor Centeno, ¿cómo comienza el enfrentamiento de Perón con la Iglesia? Es muy difícil contestar esa pregunta porque es un misterio de la historia argentina contemporánea. Yo me lo he planteado junto con otras personas que han estudiado este tema. Han fallecido muchos de los que han sido protagonistas de esta ruptura y es una paradoja, un movimiento que surge, como digo, con cierta raíz cristiana en un gobierno que aparentemente favorecía a la Iglesia, lo que se puede llamar el espíritu católico, bruscamente de la noche a la mañana entra en un conflicto con la Iglesia. Pienso que la explicación esencial es que era un gobierno que, aparte de la ideología o la idea o la religión católica activa de algunos de sus personajes más importantes, no era un movimiento en el cual sus dirigentes políticos más notables tuvieran una verdadera fe católica centrada. Y además creo que el peronismo cayó ahí en una trampa, y el presidente Perón también cayó en una trampa, tendida por sectores liberales clásicos, no del liberalismo actual, sino del liberalismo con sombra del siglo XVIII, siglo XIX, que tienen una trampa a ese gobierno y tienen una trampa a la Iglesia Católica, pretendiendo alcanzar un desquite, una revancha de posiciones que la Iglesia Católica les hubiera quitado. De paso, yo tengo que decir que en una época como hoy es difícil de entender también ese apoyo tan ostensible y tan vigoroso que dio el gobierno de Perón a la Iglesia Católica. Creo que hoy, después del Concilio Vaticano, por ejemplo, la Iglesia Católica en ningún país del mundo, y de la Argentina por supuesto tampoco, no aceptaría, rechazaría un apoyo tan claro por parte de un gobierno a la acción espiritual, educativa o pastoral, que en definitiva es la verdadera acción de una religión o de un grupo religioso. ¿Cuáles son los acontecimientos más traumáticos dentro de este enfrentamiento que sufre el clero en la Argentina? El más traumático, por lo pronto, no es un hecho violento físico, es el enorme estupor que causa en la sociedad argentina el desencadenamiento de la agresión por parte de Perón, agresión pública, notoria, por la prensa, por discurso de él, hacia la Iglesia. Así que lo más traumático sería la sorpresa, la confusión que esto crea, no solo en toda la sociedad argentina, sino especialmente dentro del mismo partido peronista. Es notorio el caso de enormes
de dirigentes de enorme importancia, el caso del doctor Cafiero, por ejemplo, que era ministro y muy joven de ese gabinete, que renuncian y se alejan del gobierno por esta situación que les generaba un conflicto entre su lealtad al gobierno y la pertenencia a esa comunión a la que ellos se estaban integrando. Pero aparte de ese hecho de gran estupor, de la indignación que la injusticia de ese ataque despertaba y de las insultos y las faltas de respeto y faltas a la verdad contra personas de la Iglesia, que en ese momento tiene una actuación muy conocida, están los hechos de violencia. Los hechos de violencia, como ustedes saben, las quemas de iglesia, la expulsión de sus cargos públicos de quienes tuvieron una militancia católica reconocida, la implantación de la ley de divorcio, pero en circunstancias muy violentas, no como la ley de divorcio se implantó este año. La derogación de algunas reglamentaciones sobre prostitución, que todas esas cosas podrían ser aceptadas en un margen legal corriente y correcto y tranquilo, pero en ese momento eran dictadas en verdadera hostilidad a la Iglesia. Pero estos hechos violentos que le estoy diciendo, los hechos legislativos o los hechos de destrucción física, creo que son mucho menos importantes que la gran conmoción que los argentinos tuvieron con ver que este gobierno, que aparentemente iba por un camino, toma por otro camino, lo que en definitiva demuestra que aquel gobierno en realidad no fue verdaderamente por aquel primer camino que todos creíamos, sino que hubo más bien una cosa de acomodación a las circunstancias y de respeto exterior hacia lo que la Iglesia Católica como factor de preponderancia o factor de poder pudiera ser. Y doctor Centeno, ¿le molestó a Perón, usted cree que le molestaba a Perón la acción que realizaba la Acción Católica y el Partido Demócrata Cristiano? Parece que sí, por lo menos él lo ha dicho. Él en sus discursos, en los discursos de noviembre, en los dos discursos importantes de noviembre del 54 y en el gran discurso del Luna Park y en el discurso en el cual reúne a los gobernadores de provincia en Olivos, ahí él toca ese tema. Él toca el tema de la creación de ese partido, habla con mucho desprecio de ese partido y habla de las organizaciones católicas. Pero creo que no puede ser una molestia auténtica, porque de ninguna manera ni ese partido ni las organizaciones católicas tenían fuerza verdadera para quitarle electorado político o para quitarle el gran apoyo popular que verdaderamente Perón tenía en ese momento. De modo que creo que estos más bien fueron pretextos, no digo esgrimidos por él, pero pretextos que se le acercaron a él por aquellos que lo indujeron a cometer ese grave error, no se sabe hoy, hay ideas que quienes pueden haber sido, pretextos que no eran que él verdaderamente lo sintiera. Se le dijeron, fíjese lo que está pasando acá, esto va a tener alcances mucho mayores y esto puede verdaderamente desestabilizar y desequilibrar este gobierno que usted preside. Doctor Centeno, lamentamos tener que despedirlo por falta de tiempo, pero esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Would you try to give one little thought to me? And though someone else may be near your heart, oh, once in a while, will you dream of the moments I shared with you? A partir de 1950 aproximadamente, se advierte una intensificación en los propósitos del régimen peronista de eliminar todo vestigio de independencia en el campo universitario y educativo. Paralelamente a este proceso, se nota la paulatina creación de núcleos en los cuales se agrupan los intelectuales, escritores y artistas independientes. La revista que en esos años aseguró la continuidad de un pensamiento independiente fue Sur. En sus páginas se valorizaba la obra de autores como Victoria Ocampo, Eduardo Mallea, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, María Elena Walsh, entre otros. En cambio, la revista Imago Mundi, fundada por José Luis Romero, tuvo el propósito de albergar y formar los equipos universitarios de la era post-peronista. 1951 fue un año intenso en la vida política del país. Iba a ser un año electoral y en el partido oficialista se planteó el problema de las candidaturas, con la candidatura de Eva Perón para la vicepresidencia. Y también es la primera vez que la mujer va a votar y también la primera en que una mujer se postula para la vicepresidencia de la República. Claro, no llegó a postularse porque la candidatura se frustró.
pero da origen al primer levantamiento militar importante contra el gobierno de Perón, el 28 de septiembre. Fue un movimiento casi diría inesperado, un movimiento que fracasó en pocas horas, pero que mostró que ya no había una unanimidad en las Fuerzas Armadas con el gobierno. Sin embargo, esto después no se reflejó electoralmente, ¿no? Al hacerse las elecciones de noviembre, del 11 de noviembre de 1951, desde el punto de vista del número de los sufragios, el gobierno parece estar consolidado. El sistema de circunscripciones también, que tuvo mucha importancia, ¿no? Bueno, eso se hace en la capital. Claro, ¿no? por eso. Se hace en la capital. De alguna manera es volver a aquel proyecto de Roca. De la presidencia Roca, con Joaquín González de ministro, la elección de diputados por circunscripción. Lo cual, más allá de los intereses políticos del momento para el partido oficialista, es un tema muy discutido y muy aceptado por muchos. La conveniencia de la elección por circunscripción antes que votar por una lista de personas numerosas en la cual el elector a veces no conoce a más de uno o a dos. Estas fábricas son el crisol donde se funden las voluntades de millones de hombres y mujeres de la Argentina que durante la última década lograron el incremento prodigioso de la industrialización del país. Y junto con el triunfo del esfuerzo fecundo, venció el movimiento obrero que instituyó los derechos del trabajador, merced a la doctrina justicialista que hoy impera, protegiendo a todos por igual. El trabajo de estas operarias en la fábrica ya no es el sacrificio penoso de otras épocas, sino una forma del cumplimiento del deber para con la sociedad, iluminado por la alegría de vivir. Señalemos una obrera al azar, podría ser esta. Señorita Amanda Fernández, presentes en la oficina de personal. Señorita Amanda Fernández, presentes en la oficina de personal. Sí, es Amanda Fernández, una obrera argentina, una muchacha que trabaja en la sección costura de una de las tantas fábricas del Gran Buenos Aires. En la oficina de personal, junto con otras compañeras, recibe una grata noticia. El jefe les comunica que por su dedicación en sus respectivas labores y por las clasificaciones obtenidas en la escuela del establecimiento, serán ascendidas y continuarán su trabajo en la administración. Amanda experimenta la alegría y la tristeza con que culminan todos los cambios fundamentales de la vida. Alegría ante el nuevo horizonte que perciben las miradas amistosas de sus futuras compañeras. Tristeza porque debe abandonar a las que fueron sus camaradas junto a las máquinas de la sección costura. Se va a despedir de ellas y mientras se aleja Amanda Fernández, una voz interior, acorde con el ritmo de las máquinas, le dice con algo de orgullo desde lo más profundo de su corazón: yo he sido, yo soy obrera argentina. ¿Por qué la Marina se subleva contra Perón? Bien, la Marina fue antiperonista desde que aparece Perón en la vida pública de la nación, allá por el año 1943, 1944. A través de todos esos años hasta el 55, la Marina en todo momento mostró y evidenció al gobierno que no estaba de acuerdo ni concordaban con los modos en que se iban conduciendo las acciones gubernamentales. En 2 o 3 oportunidades hubieron sublevaciones que lamentablemente no tuvieron éxito. En algunas intervino el ejército, como en el año 1951, cuando la revolución presidida por
el general Menéndez y acompañado por marinos, que terminaron todos ellos presos en las cárceles del sur. Pero la Marina continuó trabajando y continuó a pesar de que nos seguían y nos estaban ubicando y nos controlaban y corríamos cada vez mayores riesgos porque sabíamos que el país iba camino a un desastre total. Es así que a partir del año 1952 se empieza a preparar la Marina en operaciones, como para actuar en el supuesto que las otras dos fuerzas no la acompañaran en su accionar. En que en realidad no la acompañaron, ¿no? Totalmente. Bueno, en efecto, el ejército, gran parte del ejército no acompañó a la Marina en las operaciones, tanto es así que si bien el general Lonardi se subleva con el general Osorio Arana en Córdoba y establecen y arman el bastión de la Escuela de Artillería de Córdoba, la inmensa mayoría del ejército concurre, dirigido por los entes superiores del ejército, entonces, concurren a aplastar ese movimiento en Córdoba y en Puerto Belgrano. ¿Y entonces a qué atribuye usted el éxito de la revolución? Bueno, porque no se pueden frenar en ningún... a través de la historia queda demostrado de que a pesar de que las armas pueden en un llegado momento pueden llegar a ser superiores o la cantidad de hombres, pero el espíritu de lucha en defensa de los ideales es imposible de frenar y nosotros estábamos emprendidos, precisamente habíamos emprendido una acción en defensa de esos ideales que estaban conculcados, se habían conculcado las libertades legítimas establecidas por la Constitución, ya no se cumplía la Constitución a pesar de que se trataba aparentemente de un orden constitucional. ¿Y qué diferencias marcaría usted entre la Revolución Libertadora y los demás golpes militares que hubieron después? Bueno, porque la Revolución Libertadora se movió fundamentalmente en defensa de ideales, única y exclusivamente. Salió en defensa de, como ya lo he dicho, de los derechos individuales plasmados en la Constitución Nacional, en su primer capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías. Y entonces nosotros salimos sabiendo que si fracasábamos íbamos, en fin, nuestras vidas no iban a continuar, ni la de nuestras familias tampoco, porque permítame, discúlpeme, pero los cordones de nuestras casas estaban pintadas de rojo porque los jefes de manzana tenían listos las casas de los opositores listos para entrar y pasar a degüello. Ese era el plan que tenían ellos, pasar a degüello a la familia o a nosotros si nos encontramos. Entonces, ¿usted cree que no pudo haberse llevado a cabo la política de Lonardi, que podríamos sintetizar en que no hubiera vencedores ni vencidos? Claro, porque esto no era un problema de vencedores o vencidos, acá era un problema de hacer justicia. Entonces, no se puede dejar de hacer justicia para con quienes han delinquido. Y el gobierno de Perón era un gobierno corrupto y corruptor. Claro, pero la política de la política del general Lonardi, lamentablemente, era de apaciguamiento, de unión, de perdón, y en realidad cuando uno trata con delincuentes, al delincuente hay que castigarlo, para eso existe la justicia. Claro, pero y eso era lo que queríamos. Esa política de desperonización, ¿no nos trajo demasiados problemas a los argentinos? Bueno, trajo problemas por lo siguiente, porque en la época de la Revolución Libertadora fue prohibido la marcha peronista, se prohibió el nombre de Perón, se prohibió el de la Eva Perón. Se prohibió. Correcto, claro, por supuesto. Poco a poco íbamos avanzando, es decir, era una sanción que había que aplicar. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que habían prácticamente llevado al desastre al país. Tanto es así que todavía estamos pagando las consecuencias. ¿Y las ejecuciones del 9 de julio de 1956 a qué se deben? Se deben a lo siguiente. Casualmente, por esa política de perdón, los peronistas siguieron organizándose y tratando de retomar el poder. Entonces, no se podía gobernar,
los hombres que estaban destinados a la acción de gobierno en sí, tenían que distraer todo su tiempo en estar atentos por los movimientos que se estaban preparando. Tanto es así que para el 9 de junio de 1956, fecha de los fusilamientos, la sublevación peronista iba a ocasionar, uno de los planes que tenían era la quema del barrio norte, de zonas de Buenos Aires, barrio norte como otras zonas también. Además, el ataque a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero hecha ya en función de venganza y de destruirlo todo, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora, ya le digo que prácticamente perdonó a muchísima gente. Ajá. Entonces, hubo que tomar una medida extrema. A partir de ese momento se terminaron los problemas y entonces hasta el término del gobierno en que se entregó el 25 de mayo de 1958, se pudo gobernar y hacer muchas de las cosas que había que hacer en el país porque el país estaba parado. Perón paró y atrasó el país no menos de 50 años. Y había que recuperar. ¿Qué actuación tuvo usted en la revolución? Bueno, mi actuación fue puramente naval militar. Yo estaba en esa época en Puerto Belgrano, estaba destinado en el crucero Almirante Brown, era capitán de corbeta recién ascendido, así que tenía 33 años. ¿Y tiene alguna anécdota de ese periodo, alguna anécdota personal? Bueno, me tocó esa noche cuando se inician las operaciones, me tocó detener al comandante del buque que no teníamos conocimiento que en ese momento, porque hacía 15 días que lo habían relevado y ante la duda de su forma de pensar, lo detuvimos. Después nos enteramos por medio del almirante Rial que estaba con nosotros, pero las cosas se hacían tan secretas y además era un problema que cada uno tenía que saber lo que exclusivamente debía saber nada más, por temor a que pudiéramos ser tomados claro, porque en esa época la picana estaba a la orden del día, hay que ver que era toda una tiranía. En realidad la Revolución Libertadora derrotó y derrocó a una tiranía corrupta y corruptora. Lamentablemente a Perón, que lo juzgó todo un tribunal de honor, de honorables, 5 honorables generales, después se le devolvieron, que se le quitaron los títulos y honores, después se le devolvieron sin un tribunal de honor como correspondía, ahora hace pocos años se le devolvieron nuevamente los títulos y los honores. En realidad con eso lo que se ha hecho no se ha hecho justicia, lo que se ha hecho es incorporar la amoralidad a la función pública y en particular a la institución a quien pertenece. Ya dijo todos los errores. Si tuviera que decir un elogio del gobierno peronista, ¿cuál sería? Bueno, no recuerdo ninguno, yo sinceramente no. Puede ser que se me escape alguno, pienso que a lo mejor hubo alguno. Pero la legislación social venía sola. Iba avanzando, claro, lentamente, pero venía como consecuencia, entrelazados los derechos con las obligaciones. Perón creó derechos y no creó obligaciones. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Oh, take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Las reformas introducidas a la Constitución en 1949 permitieron la reelección de Perón. En el Cabildo Abierto, realizado por el justicialismo el 2 de agosto de 1951, fue proclamada la candidatura de Eva a la vicepresidencia. El rechazo de ella a acompañar a Perón en la fórmula se atribuye a presiones de las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley en el que se establecía el sistema de circunscripciones para la elección de diputados, cuyo objetivo fue compensar las zonas donde la oposición podía tener peso con aquellas de mayoría oficialista.
Conservadores, socialistas, demócratas progresistas y radicales se vieron trabados en la campaña electoral por el acaparamiento de los medios de difusión por parte del gobierno. El general Benjamín Menéndez encabezó el frustrado golpe realizado el 28 de septiembre de 1951. Los comicios realizados el 11 de noviembre dan el triunfo a la fórmula Perón-Quijano. La mujer argentina votaba por primera vez. Eva Perón muere el 26 de julio de 1952. La persecución a los opositores de Perón hace eclosión en 1954, cuando el enfrentamiento del presidente con la Iglesia incita a los hechos del 16 de junio de 1955, que terminan con el incendio de templos y violentos discursos de Perón. Esta situación culmina en la llamada Revolución Libertadora de 1955. Una de las grandes novedades de estos años es el surgimiento de la televisión. Y a los argentinos se nos abrió un mundo. Todos pendientes de la televisión. Todavía estábamos asimilando ese fenómeno de la radiofonía cuando empieza a aparecer la televisión. Sabíamos de su existencia, pero... Figuras como Pinky, el Negro Brizuela. Fito Salinas. Nadie había visto imágenes en el país y esas primeras imágenes que mostraban bastante improvisación y gran imaginación por parte de nuestra gente dedicada al arte televisivo. ¿Y el deporte? ¿Qué pasó con el deporte, Maiocchi? Bueno, el deporte tenía distintos aspectos, ¿no? Por un lado, Fangio llenaba las columnas informativas con sus triunfos en Europa. Mundial, y Pascualito Pérez también. El gran éxito de Pascual Pérez, nuestro campeón mundial. Ese campeonato mundial que se nos venía negando desde los tiempos de Firpo, se consiguió con Pascual Pérez y su éxito en el Japón. Las esperanzas primero estaban en Gatica, ¿no? Que era el predilecto del peronismo. Sí, o por lo menos de un gran sector popular, ¿no? Pero Gatica se frustró en apenas unos minutos de pelea, fue rápidamente vencido. Pero también hubo otros hechos importantes. Por ejemplo, Boca se recupera. Sí, pero fue un momento en que el fútbol argentino se encierra. No se presenta en los mundiales del 50, creo, del 54. Argentina no concurre. Pero en cambio surge en otro deporte, que es el ajedrez, surge la figura de Pagno, de nuestro campeón juvenil. Una figura realmente importante, quizá el predilecto de Miguel Neidorf, el gran ajedrecista que estaba entre nosotros. Pagno sigue siendo tan gran ajedrecista como en aquellos años, aunque ahora ya es un ingeniero maduro como ajedrecista. Y cuando el seleccionado argentino pierde en Inglaterra y después la revancha. Y bueno, por eso yo prefiero acordarme de cuando en River el famoso gol argentino conmovió a todo el mundo. Fue un gran triunfo. Y por fin, Juan Manuel Fangio, el gran valcarceño, apasiona en Europa, venciendo los más calificados volantes del mundo, clasificándose subcampeón real, pero campeón moral. Estas han sido algunas manifestaciones del deporte de la nueva Argentina. Tony, usted fue uno de los grandes protagonistas de la televisión argentina. ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, desde el punto de vista personal, los recuerdos del comienzo son como espectador. Recuerdo que un avisador nos vendió baratos a Cacho Fontana y a mí un aparato enorme, que fue de los primeros aparatos que se compraron en el ambiente. Es que hacíamos un programa y nos hicieron una rebaja. En la mitad de la década del 50, ¿no? Pero de la televisión como espectador recuerdo algunas cosas impresionantes. Por ejemplo, el nacimiento de un fenómeno único de la televisión argentina que fue Alberto Olmedo. Alberto Olmedo era técnico en el Canal 7 y en una comida en homenaje a no sé quién, en un restaurante muy cerca, que no está más, en un restaurante muy cerca de Canal 7, un amigo del Pancho Guerrero le dice, habla. Y empezó a hablar y habló 1 hora y media arriba de una mesa. Se rió de todos, este rosarino, y nunca más dejó de ser ahí nació como actor. Dijeron, no, este es un fenómeno, y era un fenómeno. El otro fenómeno de la década fue la familia Gesa, con Los ojos de Virginia Luque, que Héctor Guilleri hacía en primer plano. Y yo como protagonista te puedo decir que actué en 2 grandes éxitos de finales de la década. Uno,
la presencia de Andy Russell, que fue el primer show de gran despliegue, que dirigía Guilleri también. Pero ahí, ¿sabes quiénes estábamos? Nélida Lobato y Eber Lobato, Cacho Fontana, los tres, Balá, Marquesini y Locati, yo, la orquesta de Ángel Pocho Gatti, se hacía en estudios de cine, se grababa, no, se transmitía de exteriores, no se grababa, eso iba al aire en vivo, y el cliente tampoco está más, por eso lo digo, Industrias Kaiser Argentina. Esos son algunos de los recuerdos de la época. Y los grandes locutores de esa época. Sí, los grandes, Carlos Agostino, Pinky. Juan José Piñeiro, Pinky, Brizuela. Cacho Fontana, ¿Y en el deporte? Adolfo Salinas. En el deporte, ¿cuáles son los En la deportes? década del 50 en el deporte yo diría que además de los éxitos de Juan Manuel Fangio que enloquecían a la gente, diría el campeonato del año 54 que gana Boca después de mucho penar, con un cuadrito del que no se esperaba demasiado, pero que un campeonato sudamericano que ganan esos muchachos con Micheli, Checonato, Borello, Labruna y Cucharoni en Santiago de Chile por goleadas. Musimesi es el arquero, y un acontecimiento deportivo inolvidable que es la conquista del primer título del mundo de boxeo por el más grande boxeador que tuvieron los argentinos en cualquier peso y en todos los tiempos, Pascualito Pérez. Pascual Pérez ha sido el boxeador más perfecto que tuvieron los argentinos. Porque era perfecto, pesaba el peso perfecto, yo creo que eran 49 kilos, era técnico, era veloz, era inteligente, pegaba mucho, era muy fuerte, no tenía problemas de peso y ganó el título a Yosho Shirai en Japón en una noche terrible para los japoneses y terrible para nosotros porque para nosotros fue noche de vísperas, porque eran como las 6, 7 de la mañana de Argentina. Yo llamé a la telefonista de Radio El Mundo, me quedé dormido, no escuché la pelea y le digo, ¿cómo salió Pascualito? Y me dijo Maruja, me dijo, ya es campeón del mundo. Y yo lo fui a esperar a Montevideo e hice la transmisión de su llegada a Montevideo y después vine con él en un avión de la Fuerza Aérea. Bueno. Para mí eso son cosas inolvidables. ¿Qué otros recuerdos tiene de la década? Recuerdos de la década, el gol de Grillo a los ingleses, que fue una cosa extraordinaria, y que los que estábamos ahí todavía, y esa delantera maravillosa de Independiente, que era Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, y que en el segundo tiempo, en vez de Checonato, entró uno de los más grandes jugadores que yo vi en mi vida, que se llamaba Norberto Méndez, Tucho Méndez, de Huracán y de Racing. Yo no sé, son los recuerdos de la década del 50, una década. Y tendríamos que recordar a una gran estrella de la televisión argentina. Una francesa que ha muerto ya, que tendríamos que recordar más seguido, que era muy linda y que se llamaba Paulé Cristian. Paulé Cristian era como era la diosa rubia de la televisión, así como la diosa morocha y criolla era Virginia Luque. ¿Y la música? La música, bueno, era el tango, ¿no? Era el tango. Era el descubrimiento de Piazzolla. Piazzolla, que venía de antes, empezaba a ser descubierto por su orquesta de cuerda, el octeto, era el descubrimiento de Astor Piazzolla. Era Adiós Nonino, era Nonino, y era un gran momento de Pichuco y de las grandes orquestas de tango. Era el crepúsculo del tango tal cual veníamos conociéndolo. Y Nat King Cole, claro, y Edith Piaf. Y Domenico A Edith Piaf Modugno. también la presenté. ¡Qué cosa! Qué maravilla. También la presenté a Edith Piaf con Fontana. Te cuento una anécdota. ¿Cuál? Edith Piaf no quería que le interrumpieran el programa con publicidad. Y nosotros teníamos que pasar avisos porque los zapatos, calzado muy fino, no sé cuánto, querían los avisos. Entonces Cacho fue a otro estudio, el estudio estaba lleno de gente. Entonces yo presentaba a Edith Piaf. Mientras la gente aplaudía la canción y ella agradecía la canción, Cacho en el otro estudio pasaba el aviso, en otro estudio. Cuando terminaba el aviso a mí me hacían señas, que ya había terminado, entonces yo podía ya hacer señas al público, que podía parar de aplaudir para que la Piaf siguiera cantando. Cantó Himno al Amor, el L'Homme de la Moto, el acordeonista, Muchas noches gracias. inolvidables. Muchísimas gracias. No, me han hecho vivir a mí momentos. Qué linda anécdota para el final. Muchísimas gracias.
El presidente Perón apoya decididamente al deporte. Varios clubes de fútbol consiguen los medios para construir sus estadios, como fue el caso de Racing. A pesar del auge del fútbol, Argentina no se presenta en los campeonatos mundiales de 1950 y 1954. En automovilismo, Juan Manuel Fangio obtuvo su primer título mundial en pista en 1951. En el mismo año, se realizaron en nuestro país los Juegos Panamericanos. De los campeones surgidos allí, se destacaron los tenistas Enrique Morea y Mary Tennant de Weiss. En los Juegos Olímpicos de Helsinki, nuestra delegación no tuvo una actuación destacada. En cuanto al box, a pesar de las esperanzas que se pusieron en Gatica, el que nos trajo el título, en la categoría mosca, fue Pascual Pérez, en 1954. Dejando de lado los móviles políticos que haya tenido el gobierno peronista en la promoción del deporte, rescataremos varios logros. La construcción de estadios, profesionalización de los atletas y la difusión de la práctica del deporte en todos los niveles de la población. Espero que les haya gustado y por favor acompáñenos en el programa que viene, que vamos a tener testimonios muy lindos de la década del 50. Muchas gracias. Esta programación fue totalmente realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano. La programación de los próximos 60 minutos es una realización integral del Departamento de Televisión de la Universidad de Belgrano.
Después de 1955 hay sectores duros dentro de las Fuerzas Armadas que comienzan a presionar a Lonardi para que cambie su política conciliatoria, esa política que se conoció como ni vencedores ni vencidos. Estos sectores lo que están buscando es desperonizar completamente al país. Claro, y estas presiones llevaron a el cambio, ¿no?, de Lonardi por Aramburu como presidente provisional. Claro, y lo que buscó Aramburu fue tratar de liquidar, de destruir al peronismo como fuerza significativa dentro del país. Claro, otra de las estrategias del gobierno provisional de Aramburu fue tratar de unificar a las Fuerzas Armadas para llegar a una salida electoral con un candidato potable para las Fuerzas Armadas. Y si bien el candidato que se impone en 1958, Frondizi, no se puede decir que haya sido el candidato ideal para las Fuerzas Armadas, este logra imponerse. Y logra imponerse a través de una campaña política en la cual trata de captarse al electorado peronista y también a través de un pacto político con Perón. Claro, pero este pacto con Perón fue una de las causas de la debilidad del gobierno de Frondizi. Ahora vamos a ver algunas escenas de la Revolución Libertadora. ¿Qué te parece, Laura? Con mucho gusto. El 16 de septiembre de 1955 se escuchó otra vez el fragor de las armas. Se había producido un nuevo alzamiento militar contra Perón. Su foco principal estaba en la Escuela de Infantería de Córdoba y su jefe era el general Eduardo Lonardi. En Córdoba tuvieron lugar precisamente los primeros combates. Grupos civiles colaboraron con los revolucionarios. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Inmediatamente el ya expresidente se refugió en una cañonera paraguaya que se hallaba en el puerto. Los antiperonistas se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaba. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones durante el periodo anterior, fue demolida a cañonazos por tanque del ejército. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. ¿Qué hechos fundamentales le parece que ocurren dentro del sindicalismo después de la Revolución de 1955? Bueno, yo diría que hay un hecho que me parece decisivo, ¿no? Y es que el sindicalismo peronista, a partir de 1147, hasta el 55, es una organización paraestatal. Es cierto. Y justamente la revolución de 1955 quiebra esa unión entre sindicatos y Estado. El otro fenómeno fundamental, a mi juicio, es que Perón se va del país, está lejos, y ya no puede controlar a la red sindical. La consecuencia es evidente. Esta dirigencia sindical y esta red sindical de origen peronista se independiza de las directivas de Perón. El otro hecho, a mi juicio, fundamental, importante, sí, yo diría que es el pluralismo de ideas. Otra vez aparecen anarquistas, socialistas, comunistas, radicales, e inclusive los peronistas se dividen en diferentes tendencias, o sea que luchan dentro del sindicalismo. Esos grupos no habían aparecido porque estaban tapados. Y a partir del triunfo de Perón en 1946 y de la liquidación de la vieja guardia sindical que había apoyado a Perón para que éste ocupara el poder en 1946 y su desaparición en el 47, la dirigencia peronista queda totalmente subordinada
a la directiva del presidente de la Nación, que en ese momento es Perón. ¿Y qué ocurre entonces con la dirigencia peronista, Zorrilla, en este periodo? Bueno, yo simplificaría las cosas y diría que hay dos tendencias o dos características fundamentales. Uno, los viejos peronistas, dirigentes peronistas gremiales desprestigiados ante las masas, y la nueva dirigencia peronista de los cuadros medios, que debe luchar, por una parte, contra las nuevas ideas que reaparecen de anarquistas, socialistas, radicales, y por otra parte que debe luchar contra la vieja dirigencia peronista que procura aferrarse a las estructuras sindicales. ¿Y qué acción del gobierno provisional tiene influencia entre el sindicalismo? Bueno, yo creo que hay un hecho importante, que es que el gobierno provisional interviene en los sindicatos, interviene en la CGT y llama a elecciones generales. Por primera vez, después de 10 años, en los sindicatos hay asambleas multitudinarias en las que discuten diferentes tendencias. Y justamente se hacen las primeras elecciones importantes de estas características en el sindicalismo después de 1955. Unas primeras elecciones se hacen ya en el 56, en el 57 vuelven a hacerse. Y además hay otro hecho también que está originado en decisiones políticas importantes del gobierno provisional. Es el intento de hacer un congreso normalizador de la CGT que fracasa en agosto de 1957 y que termina en la división de los 62 gremios peronistas y los 32 gremios democráticos. ¿Y qué conclusión sacaría del desarrollo del sindicalismo en esta época? Yo diría que hay tres hechos que hay que tener en cuenta y que se olvidan casi siempre, ¿no? ¿Cuáles, Zorrilla? Una es que la red sindical permanece intocada. Es decir, el gobierno provisional no intenta de ninguna manera destruir a los sindicatos. Los sindicatos siguen actuando. Lo hacen bajo nuevas condiciones. Quiere decir que la institucionalidad del sindicalismo permanece indemne. Perfecto. El segundo hecho es que se crean nuevos sindicatos, pero esto espontáneamente. Hay muchos sindicatos que se dividen. Por ejemplo, aparecen los gremios como el de señaleros ferroviarios, ¿no? Que se separa de el gremio de la Unión Ferroviaria, y así muchos otros. Hay una enucleación de sindicatos. Y aparecen también sindicatos nuevos, fundamentalmente sindicatos de los sectores medios de la población, sindicatos no demasiado grandes. Los grandes sindicatos industriales se crean en la época justamente del surgimiento del peronismo. El otro hecho, que yo creo que es importante como indicador de una tendencia, es que se siguen concediendo personerías gremiales. Quiere decir esto que no se traba el desarrollo ni la institucionalización de los sindicatos. Hay una pequeña caída cuando el gobierno revolucionario toma el poder, pero después inmediatamente comienzan otra vez a concederse personerías gremiales. ¿Qué relaciones existieron entre el partido peronista y los sindicatos? Bueno, el partido peronista en los hechos no existió nunca, solamente ahora se está dando a través del Partido Justicialista. Fue también una organización completamente paraestatal. ¿Por qué dice Zorrilla que no existió nunca? Bueno, digo porque nunca tuvo estructura ni funcionamiento. Existían estatutos, pero esos estatutos nunca se cumplieron. De modo que el Partido Peronista no asumió tareas políticas cuando Perón se fue. Entonces esas tareas políticas fueron asumidas para la estructura sindical. De ahí la injerencia de los dirigentes sindicales peronistas en la actividad política, inclusive que perdura hasta hoy, ¿no es cierto?
16 de septiembre de 1955, el general Lonardi y un grupo de oficiales tomaron la Escuela de Artillería en Córdoba. Así comenzó la revolución que desaloja del poder a Domingo Perón. Este se refugia en la Embajada del Paraguay. El poder pasa a las Fuerzas Armadas. El presidente Eduardo Lonardi fue en noviembre de 1955 reemplazado por un golpe de Estado, asumiendo el poder el general Pedro Eugenio Aramburu. En 1957 se eliminaron las reformas de la Constitución del 49 y se introdujeron nuevas con cierto espíritu social. De la división de la Unión Cívica Radical surge la Unión Cívica Radical Intransigente, que llevará a la presidencia a Arturo Frondizi en 1958, quien para lograrlo debió pactar con el peronismo. El gobierno de Aramburu no tuvo en realidad mayores problemas en cuanto a política exterior. Lo que sí se trató de remarcar es la pertenencia de la República Argentina al bloque occidental. Claro, lo que ellos buscaron fue romper ese relativo aislamiento internacional en que la Argentina estuvo sumida durante el periodo peronista. Y además, a partir de 1958, se intensifica la búsqueda de integración con Latinoamérica. Y esto yo creo que está bastante relacionado con el hecho de que regímenes de tendencias democráticas reemplazan a dictaduras, como puede ser el caso de Venezuela, Chile, de Colombia, Chile, ¿no? Es cierto, y no hay que olvidar tampoco la figura de Castro que surge en Cuba con el derrocamiento de Batista. Esto trae problemas porque enfrenta nuevamente a la Unión Soviética con Estados Unidos. Traslada el conflicto al Caribe. Claro. Sí, y en este sentido yo creo que la política de Frondizi fue muy hábil, porque lo que él buscó fue apoyos en Latinoamérica para poder de ese modo presionar a los Estados Unidos en búsqueda de cooperación financiera. Y esta cooperación financiera era indispensable para Frondizi para llevar a cabo su política desarrollista, ¿no? Desarrollo económico. Claro, en esto se inscriben los viajes de Frondizi a Estados Unidos. Fue el primer presidente argentino que viaja a Estados Unidos. Claro. Y ahora vamos a ver, ¿qué te parece, Laura?, una parte de los viajes de Frondizi por Latinoamérica. Con mucho gusto. Por favor, señor director. Buenos Aires. Inicia su gira por América el presidente electo doctor Arturo Frondizi. Parte con destino a Uruguay y Brasil. El futuro mandatario, que llega acompañado de su esposa y de su hija, es objeto de cordiales manifestaciones de simpatía. Lo despiden en nombre del gobierno provisional el canciller doctor Ceballos, y están presentes el embajador del Uruguay y los encargados de negocios de Brasil y Bolivia. Ya en vuelo, el doctor Frondizi anticipa en emotivo mensaje al titular del Ejecutivo uruguayo su cordial saludo al pueblo hermano. Sobre territorio oriental dan escolta al avión presidencial unidades de la Fuerza Aérea Uruguaya. En el aeropuerto de Carrasco aguarda al presidente electo de los argentinos una clamorosa bienvenida. El presidente del Consejo Nacional de Gobierno, señor Carlos Fischer, se confunde en estrecho abrazo con el doctor Frondizi. En el Palacio Legislativo, ante las dos cámaras reunidas, el presidente de la Asamblea, escribano Ledo Arroyo Torres, da la bienvenida al huésped. Contesta el doctor Frondizi, destacando que los pueblos de Latinoamérica deben desarrollar sus economías mediante una acción común. Y luego afirma, en el respeto absoluto de las instituciones republicanas y en la majestad de una justicia respetada e independiente, América hallará la senda de su efectiva recuperación y de su perdurable grandeza. Río de Janeiro. Llega el presidente electo de la Argentina, doctor Arturo Frondizi, para reanudar el diálogo democrático con el país hermano. En el aeropuerto lo espera el presidente brasileño, señor Juscelino Kubitschek. Ambos mandatarios se saludan afectuosamente. La Universidad del Brasil recibe al presidente electo de la Argentina para otorgarle el título de doctor honoris causa. Al agradecer la distinción afirma el doctor Frondizi: en el actual grado de desarrollo de los países latinoamericanos, interesa fundamentalmente que el poder político sea ejercido por quienes representan los intereses nacionales y populares de cada país.
Santiago de Chile. Llega al aeródromo de Los Cerrillos el avión Mariano Moreno que conduce al mandatario argentino. Lo espera el presidente de Chile, general Ibáñez. Ambos gobernantes se saludan afectuosamente y el viajero es presentado a los miembros del gobierno. En el Salón Rojo mantiene luego con el mandatario chileno una extensa conversación, en cuyo transcurso afirma el doctor Frondizi: estoy convencido de la necesidad de mantener en su más alto nivel las buenas relaciones argentino-chilenas. Soy ejecutivo y pienso llevar adelante la unión económica de ambos países. Lima, Perú. Vuela sobre la centenaria ciudad de Los Reyes el avión que conduce al presidente electo de la Argentina, doctor Arturo Frondizi, y su comitiva. En el aeropuerto de Limatambo lo esperan el primer magistrado peruano, doctor Manuel Prado, y miembros de su gabinete. San Marcos, la universidad más antigua de América, fundada por orden imperial de Carlos V, recibe al doctor Frondizi, quien afirma al imponérsele el doctorado honoris causa: me hice político tratando de hacer la docencia ciudadana. Por eso estoy aquí como político que acaba de recibir la grave y honrosa responsabilidad de ser el presidente de la Argentina. Cálidos aplausos rubrican las expresiones del mandatario electo al finalizar la ceremonia, adhesión que se prolonga en la calle como expresión de auténtica hermandad popular americana. Usted, doctor Blecher, no solo fue testigo del gobierno del doctor Frondizi, usted fue uno de los protagonistas. Sí, es cierto. Yo tuve una colaboración muy activa durante el gobierno de Frondizi. Fui nombrado por el decreto número 3 subsecretario de Interior, en cuyo cargo estuve casi un año, acompañando al doctor Vítelo, que era ministro. Después, durante 6 meses, fui ministro del Trabajo y después, durante 2 años, fui embajador en México. Fue una gestión difícil la de ese gobierno. Sí, fue muy difícil. ¿Por qué no nos cuenta los problemas que trajo la relación del gobierno de Frondizi con el gobierno de Cuba? Bueno, claro que es una pregunta difícil porque enmarca una serie de problemas que hacen a la inserción de la Argentina en la política de América y del mundo, ¿verdad? No se lo puede juzgar aisladamente. Frondizi cree que es falso el esquema de los 3 mundos. Para él no existía el tercer mundo, sino el mundo desarrollado y el mundo del subdesarrollo. Y que los 2 problemas se siguen dando, tanto en el área de los países capitalistas como en el área de los países socialistas. Cuba no escapa a esta regla. Cuba era un país socialista, pero que pertenecía al tercer mundo, era un país subdesarrollado. Además, geográficamente e históricamente formaba parte de América. Además, los Estados Unidos y alguna gente de Cuba trataban de buscar un entendimiento. A todo esto, Frondizi, que siguió en parte la política tradicional argentina de paz y amistad con todos los pueblos del mundo, había cultivado especialmente sus relaciones con Estados Unidos y Europa, porque él creía que el desarrollo y el progreso podrían venir de los países más adelantados que nosotros, que podrían proveernos de los capitales necesarios y de la tecnología necesaria. La presidencia de Frondizi coincide con la de Kennedy. Coincide. En Estados Unidos. No, cuando empieza no, por supuesto. Sí, cuando empieza coincide con Eisenhower. Claro, pero... con quien Frondizi tuvo muy buena relación, tanto que Eisenhower lo visitó especialmente en la Argentina, pasó unos días acá y otros días en Bariloche. Y después coincide con la presidencia de Kennedy, a quien Frondizi visitó en 4 oportunidades. Lograron una amistad y unas coincidencias personales muy profundas sobre los problemas de América. Tuvieron debates de varias horas y Kennedy le propuso en una oportunidad de que se entendieran personalmente, no a través de los mecanismos burocráticos de las cancillerías, sino mediante enviados personales.
y le dijo que enviaría un amigo personal de embajador acá a la Argentina, y le pidió a Frondizi que hiciera lo mismo. Frondizi le dijo que él ya lo había hecho porque nuestro embajador era Donato del Carril, que era de la amistad íntima de Frondizi. Bueno, el problema de Cuba, yo no sé si la gente se ha olvidado ya, pero la revolución contra Batista no fue una revolución de izquierda. Castro no era comunista, ni la gente que lo seguía. O por lo menos no lo decía. En todo caso, si los engañó también que la CIA lo ayudó a Castro. Claro. Y el Partido Comunista oficialmente luchó al lado de Batista contra Castro. Hasta que Castro tomó el gobierno y se produjo un periodo de indefinición. Castro le solicita o le exige a Estados Unidos solucione algunos problemas económicos de la isla, que Estados Unidos, que nunca ha comprendido bien los reales problemas de Latinoamérica, se niega a dárselos, y Castro adopta primero una política independiente, como no puede sobrevivir solo, hace una alianza con Rusia. Nuestro compatriota Guevara no estaba de acuerdo con el pacto de Castro con Rusia, porque según lo dijo él mismo, Rusia les impedía industrializarse y no podía haber desarrollo sin industrialización. Esto crea dentro del gobierno cubano, digamos, dos polos, que seguramente el más fuerte políticamente el de Castro, pero el de Guevara tenía mucha importancia. Doctor Blecher, sí. Ya se nos está yendo el tiempo, sí. Pero lo que usted está diciendo es muy importante y esto casi lo compromete a que vuelva aquí en una oportunidad próxima. ¿Cómo no? Porque este desacuerdo Guevara-Castro es la primera vez que lo escuchamos. Así que lo esperamos otro día para seguir con este tema. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo vería un poco más Fueron los otra vez 5 uno más. minutos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots En de 1956, la denuncia de Khrushchev sobre los errores del estalinismo avivó las quejas de países de la órbita soviética. Se anuncia el retiro de Hungría del Pacto de Varsovia. Los tanques soviéticos acabaron con la rebelión. Otro hecho que conmovió al mundo fue la nacionalización del Canal de Suez, administrado desde su inauguración en 1869 por Francia e Inglaterra. 2 años después, Nasser fusiona su gobierno con el de Siria, formando la República Árabe Unida, que duró hasta 1961. El período 55-60 presenció la independencia de casi todas las colonias europeas en África y el establecimiento de los correspondientes gobiernos nacionales, siendo en Argelia donde alcanzó la forma más sangrienta. En Francia se inicia en 1958 la Quinta República presidida por De Gaulle. En el continente americano entra en 1959 Castro en La Habana. Luego de derrocar a las tropas de Batista, Cuba se inclinaba al socialismo. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese mismo año, pone en órbita al primer satélite artificial del planeta. 1958 da marco a una de las grandes iniciativas de Frondizi, la firma de contratos con empresas petroleras norteamericanas. Sí.
Estos contratos tuvieron como propósito el buscar el autoabastecimiento de hidrocarburos y además esto era muy importante para Frondizi ya que la importación del petróleo y sus derivados provocaba un enorme flujo de dólares hacia afuera. Así Ahora, que había una razón económica muy importante. Es cierto, ahora esta política petrolera de Frondizi implicó una cantidad de debates y de protestas de sectores marxistas y nacionalistas. Claro, porque lo que se le reprochó en ese momento a Frondizi fue que él cambió su prédica de siempre. ¿Te acordás que en su libro él sostenía que YPF era capaz de autoabastecerse y que no tenía necesidad de recurrir a capitales extranjeros? Así que eso fue una cosa que impactó, el hecho de que él haya sostenido primero una cosa y después cuando se encontró en la presidencia se adaptó a las condiciones que encontró y desarrolló otra política. ¿Y por qué no lo vemos en el film? Con mucho gusto. Por favor, señor director. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura, y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada. Además del tema del petróleo, el problema de la enseñanza libre causó graves problemas al gobierno de Frondizi. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Salonia? Fue un tema muy polémico, importante en la historia de la educación argentina, el tema de la libertad de enseñanza. Diría que está presente a través de todo el itinerario de crecimiento, de nacimiento y crecimiento del país y de sus instituciones educativo-culturales. Incluso antes de que naciera la patria, ya se ejercía la libertad de enseñanza. Desde el momento en que entidades privadas, instituciones privadas o particulares o instituciones religiosas, no el Estado, brindaban educación. Ahora, el proyecto de ley recoge un decreto de la Revolución del 55, ¿no es cierto? Usted se refiere específicamente al decreto número 28. Claro, yo estaba queriendo señalar antecedentes históricos y sobre todo destacar que el tema de la libertad de enseñanza, no el de del año 58 en particular, que está referido a un sector del sistema, la enseñanza superior, la enseñanza universitaria. Porque la libertad de enseñanza ya existía en el país. Claro, no a nivel universitario. No a nivel universitario. Es el único sector del sistema educativo en el cual todavía no funcionaba el principio ni las instituciones emergentes del principio de la libertad de enseñanza. Claro. En cambio, durante toda la historia funcionó. Tan es así que antes del 58 existían escuelas privadas en el nivel preescolar, en el nivel primario, en la enseñanza media, en la enseñanza técnica y también en la enseñanza superior no universitaria. La innovación que se produce en el 58, con el antecedente de la Revolución Libertadora, en la época de la Revolución Libertadora y durante el ministerio de Loro Maini, se aprobó aquel famoso y discutido decreto que incluía el artículo 28. Pero aquello no alcanzó a aplicarse. Se aprobó, es un antecedente formal, legal. Después vienen las elecciones, triunfa el gobierno, triunfa Frondizi, llega a la presidencia de la República. Él ya había dicho, Frondizi, en la campaña electoral, que iba a institucionalizar la existencia de universidades privadas y que iba a aplicar la libertad de enseñanza a nivel universitario. Ahora, la ley Domingo Arena, como después efectivamente logra ser aprobada, ¿representa una transacción respecto del proyecto original o es tal cual el proyecto original? La llamada ley Domingo Arena preserva el espíritu de ese decreto tan discutido en su momento, pero implica un avance porque es más completo y ya que usted utilizó la palabra transacción, como habían adversarios y partidarios, usted sabe que la opinión pública
se dividió muy apasionadamente. Pero había algo más detrás de en esa esto. lucha, ¿no es cierto? Claro, había un condimento ideológico que no puede desconocerse. Yo creo que fue una ley de transacción, porque se establece la posibilidad de que los particulares, las congregaciones religiosas, las entidades intermedias, laicas de cualquier naturaleza, puedan crear universidades privadas, pero se autoprohíbe el Estado de ayudar económicamente a esas universidades privadas, como en cambio no se prohíbe de ayudar con subsidios a las o subvenciones primarias y secundarias. a primarias, secundarias, terciarias, no universitarias. ¿Cuál fue el motivo profundo de este...? Los componentes ideológicos de los que hablábamos antes. Los componentes ideológicos. Yo creo el verdadero dilema que estaba en juego y que explica esta cuestión ideológica es el rol que debe cumplir en materia educativa el Estado y o la sociedad. En cambio, entonces, en el año 58, se planteó un dilema distinto. Se planteó el dilema de enseñanza libre y enseñanza laica. Sí, sí, sí. También decir que sea libre o laica. Libre o laica. Casi siempre o en algunos momentos se simplifican los problemas y a veces se falsean los problemas, como en este caso a través de un dilema que nada tenía que ver con el problema de fondo. No era la disyuntiva si la enseñanza iba a ser libre o laica, sino si la enseñanza va a ser monopolio del Estado o participación de la sociedad, de las agrupaciones intermedias, de los particulares en la educación, complementariamente a la acción que debe hacer el Estado. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Frondizi hizo aprobar en el Congreso la Ley de Erradicación de Capitales. Por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometía a eliminar el doble mercado cambiario y a suprimir los controles de precios, así como a reducir el déficit fiscal, aumentar las tarifas de los servicios públicos y limitar las inversiones del Estado. Frondizi confiaba en que la estabilización de la economía sería el prerequisito necesario para una inyección de capitales externos que estimularan y modernizaran el aparato productivo del país. En 1955 se crea el Instituto Nacional de Cinematografía. Claro, y empieza una época por la cual se deja de lado la uniformidad que existía en los films argentinos anteriores. Sí, se empiezan a filmar películas que reflejan las experiencias vividas, experiencias políticas. Como la de Lucas de Mare, Detrás de un largo muro. 1957. Es cierto. Sí, y también la unión artística de el hijo de Leopoldo Torres Río, Leopoldo Torres Nilsson. Con Beatriz Guido, una gran escritora, se van a crear realmente films de muchísimo éxito, como fue La Casa del Ángel, También. filmada creo en 1957. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, y también, yendo ya al exterior, no sé si te acordás, por esos años comienzan a aparecer una camada de actores nuevos en los Estados Unidos que tienen realmente unas características muy especiales y que surgen todos del Actor Studio, que lo dirige Lee Strasberg, Bueno, ¿no? como Marlon Brando. ¿Y qué te parece si vemos algunas escenas del famoso Marlon Brando? En Nido de Ratas. You don't have to be afraid of me. I'm not going to bite you. I guess they don't let you walk with fellas where you've been, huh? You know how the sisters are. Yeah. Are you training to be a nun? It's just a regular college. What is it? It's run by the Sisters of St. Anne. Where is that? It's in Tarrytown. Where's that? Where's that? Country. I don't like the country. The crickets make me nervous.
So how often do you get in here? I haven't been here since last Christmas. We were going to have a Thanksgiving party. Hi there, Johnny. I was just coming over there. Well, where you, Chicago? No, I said on my way over there. How many times you been knocked out, Terry? Knocked out? 2 times. That's once too often. Your brains must be rattling. What do you got up there? Chinese bells? Huh? What's the matter? How'd you gonna keep your eye on that church meeting? I was there. There was nothing happening. Nothing happening, he said. Some operator you got yourself there. One more like him would all be wearing striped pajamas. I'm telling you, Johnny, it was a big nut, and the priest did all the talking. He did, eh? Yeah. Half an hour later, a certain Timothy J. Dugan had a secret session with a crime commission, and he done all the talking. Well, Dugan, what does he know? Get a doctor! You don't need a doctor. Come on, please, open the door, please. I want you to stay away from me. I know what you want me to do, but I ain't gonna do it, so forget it. I don't want you to do anything. You let your conscience tell you what to do. Shut up about that conscience. That's all I've been hearing. I never mentioned the word before. You just stay away from me. Edie, you love me. I want you to Didn't say I didn't love you. I said stay away from me. I want you to say it to me. Stay away from me. Look, kid, why don't you go on before Big John gets here? Just give me the whiskey. Stick around, Tilio. La década del 50 es una época en la cual se comienza a difundir el psicoanálisis. ¿Qué nos puede decir Eva Giberti sobre esa época? Fue una época importante para la difusión del psicoanálisis. Fue un momento, por lo menos en lo que a mí respecta, que es de lo que yo puedo hablar, tuve la debilidad o la inquietud o el interés de sacar el psicoanálisis de la consulta clínica y comenzar una serie de divulgaciones o un sistema de divulgación. Ese sistema de divulgación lo inicié igual que acá, en los medios de comunicación, en una televisión incipiente, pero antes que eso escribiendo artículos en un diario, en un vespertino que tiraba 500.000 ejemplares todas las tardes a través de Escuela para Padres. ¿Y qué repercusión tuvo? Fue una repercusión históricamente importante. Generó una corriente de opinión, pero así subrayado, corriente de opinión, y desde 1956 hasta 1971, 72, que empieza a declinar el interés porque ya había mucha divulgación, había una saturación del ambiente, pero hasta esa época el psicoanálisis, algunos de sus aspectos, fueron divulgados, por lo menos yo me ocupé de hacerlo en diarios, revistas, radios, televisión, con todos los riesgos que el divulgar tiene. ¿Cuáles eran los argumentos que utilizaban aquellos psicoanalistas tradicionales que criticaron el hecho de divulgar, digamos, el léxico psicoanalítico a través de medios de comunicación? Una de las críticas era válida, y era que se modificaba, se traicionaba, entre comillas, algunos de los conceptos psicoanalíticos al tener que divulgarlos. Lo cual es cierto, toda divulgación, que es una técnica de diseminación, eso así se llama, es una simplificación. Y obliga a reducir, a simplificar. Pero hay que pensar si no vale la pena reducir, simplificar en aras de expandir. Expandir en el sentido, por ejemplo, en lo que a mí me tocó hacer, poner el concepto de lo inconsciente en manos, en ideas, en escucha de determinados sectores de la población que ni remotamente pensaban ir a psicoanalizar. Y en esa época el que iba a un psicoanalista era considerado un loco, ¿no? Era.
Y ustedes no lo escuchan decir todavía. Todavía, eso es lo que están por decir. Sí, sí. Exactamente. En aquella época no se decía rayado, porque eso no se usaba, pero decían, no, yo no estoy loco. Bueno, pero sin embargo, fíjense qué cosa interesante, la comunidad tomó, sobre todo en la parte de educación para padres o con padres, como se llamaba en esa época, tomó los grandes conceptos. Por ejemplo, qué era trauma, qué era conflicto, qué era complejo. Y curiosamente, la gente empezó a incorporar en el lenguaje doméstico de la entrecasa, che, no tendrás un problema inconsciente. Claro, esto es grave para quienes son académicos, porque ¿cómo es esto que vamos a llevar a divulgar de este modo y a vulgarizar? No era vulgarizar, vulgarizar es otra cosa. Eva, durante esa época aparecen escritoras importantes, muchas escritoras mujeres, también usted, por ejemplo, es otra mujer que comienza a destacarse. ¿Eso está significando que cambia un poco el rol de la mujer, la concepción de la mujer por esos años? Ustedes son historiadoras y saben bien que, lo saben mejor que yo, en esa época la mujer había logrado el voto, venía de una historia, había adquirido la posibilidad de votar. Las mujeres empezábamos a salir del núcleo estrictamente doméstico hogareño para empezar a trabajar fuera a del decidir hogar. cuántos hijos quería una mujer tener, con Además, la difusión de las píldoras anticonceptivas además, también. la regulación, la planificación de la natalidad empieza a estar en manos de la mujer. ¿Y qué pasaba con este fenómeno del psicoanálisis y la mujer? Una cosa preciosa. Y es que ella en la casa leía y leía los artículos de las revistas llamadas femeninas y de los periódicos, y adquiría un saber, entre comillas, avalado por la ciencia. Es decir, la ciencia era la que venía representada por el psicoanálisis. Entonces, dentro del hogar se transformaba no en una empírica o en alguien que improvisaba, sino en alguien que le decía a su marido, no, mira, con el nene tenés que hacer esto, tenés que llevarlo a la cancha porque la psicóloga de la televisión o del diario lo dice. Es decir, la voz de la ciencia. Entonces allí la mujer empezaba a adquirir una categoría de saber muy peculiar, muy Comienza curiosa. a difundirse el término trauma, por ejemplo, también por esa época. Por ejemplo, es decir, ella discutía desde una persona pensante porque estaba incorporando Y entonces, nuevos conceptos. para la mujer, toda la labor que usted hace como a través de la educación para padres es muy importante, tal vez más que para el hombre. ¿Puede ser así o no? No, sí y no, las dos cosas. Lo que hicimos en aquella época fue importante para los dos, para hombres y mujeres. Y hay algo que yo no me quiero olvidar de decir. A través de la divulgación, el psicoanálisis se transformó en un saber popular. ¿Esta fue una forma de difusión, la escuela para padres, uno de sus libros? Estos libros que están en casi todos los hogares. No solamente están en casi todos los hogares, sino que a veces se me acerca alguna persona como usted, de joven, y me dice, ¿sabe, Eva? A mí mi mamá me educó con sus libros. Flor de responsabilidad. Y yo siempre le pregunto, ¿y cómo saliste o cómo salió? Este libro se vendía casa por casa. Yo digo que competía con doña Petrona C. de Gandulfo porque vendíamos mucho, se vendieron 30 ediciones de estos 3 tomos y eran 5.000 ejemplares por edición. Ahora esto no es que sea psicoanálisis puro, pero está basado básicamente en la divulgación del psicoanálisis. ¿Esta escuela para padres le ayudó a la mujer que quería trabajar y que quería salir de su hogar a quitarse un poco ese mito de que la mujer que se va del hogar está haciéndole un daño a los hijos? Es una pregunta fundamental. Yo agradezco mucho que me la hagan, porque este libro ya en el 56, 57, 58 denuncia el prejuicio contra la mujer que trabaja fuera de su hogar. Y me ocupo, con mucho menos conocimiento del que puedo tener ahora, de explicar que una mamá que sale a trabajar, porque en el hogar trabajamos, eso también, el trabajo es mano de obra también, que una mujer, que una mamá que sale a trabajar es una mamá que se enriquece emocionalmente, intelectualmente, que vuelve a su casa de otro modo, cansada, pero mucho más conectada con la realidad, mucho más enriquecida con el diálogo, con otra gente, convivencias, y valoriza su ser mamá desde otro lugar, desde otra perspectiva. En lugar de estar malhumorada con ese chiquito todo el tiempo que está con él, sabe cuánto valen
esas horas que ella utiliza con esa criatura para bañarlo, para darle de comer, las goza de otro modo. Además, escúchenme, no hagamos trampas. La mayoría de los pacientes adultos que los psicoanalistas y psicólogos y psicólogas tratamos han sido hijas de mamás que han estado las 24 horas dentro de la casa. Muchísimas gracias. De tomate y tutti quanti. Muchísimas gracias, Eva, con esta reflexión que ha hecho, que realmente tiene muchísima razón. A ustedes por la No, invitación. y realmente como mujeres nos encantaría poder volverla a tener otra vez para tratar todo esto con más profundidad. Cuando quieran. Gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a... Esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos la semana que viene con algunos recuerdos fílmicos y escenas de historia del 60. Bueno, no falten. Esta programación fue totalmente realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano.